Querida familia, muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hasta el momento te he contado muchas historias sobre traileros que han tenido experiencias paranormales horrorosas en las carreteras del país. Pero déjame decirte que hay historias más aterradoras, relatos que se cuentan entre cuatro paredes. Estas son 3 historias de traileros criminales, recopiladas en una cárcel mexicana por un custodio. En esta ocasión te contaré el lado más oscuro de los traileros, así que prepárate, ponte cómodo y disfruta de los relatos de esta noche. Si eres nuevo por aquí, no olvides dejarme tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Bienvenidos. Estás escuchando Oscuro Secreto. Del primer hombre sobre el cual les voy a hablar es de Nicanor Méndez, uno de los hombres más insensibles y aterradores que he conocido en mi vida. Nicanor, según la investigación que se hizo sobre su persona, nació y creció en Guanajuato. Fue el primero de 4 hijos de una pareja muy pobre que, por más que picaba piedras, no lograba salir adelante. A los 9 años, Nicanor empezó a trabajar en un crucero limpiando parabrisas y poco a poco fue jalando a sus hermanos. Posiblemente ahí comenzó su atracción por los trailers. A los 13 años, con una larga experiencia como vendedor ambulante, limpiavidrios y tragafuego, se hizo amigo de un trailero local, al que le pidió 1 y 1000 veces que le enseñara a manejar. Al principio la respuesta fue que no, porque si dejaba que un niño maniobrara su vehículo, se metería en serios problemas, pero empezó a dejar que lo acompañara en las entregas más cercanas. De esa forma, Nicanor supo lo que se sentía viajar encima de una máquina como aquella, y claro que le encantó. Así pasó el tiempo y el muchacho tomó nota mental de todo aquello que hacía el conductor. Por lo tanto, cuando al hombre se le presentó un problema de salud, a medio camino, el chavo agarró el volante y llevó el vehículo hasta donde debía. No tuvo ningún problema para enfrentar las calles de la ciudad y solo refunfuñó un poco cuando tuvo que dar vuelta en ciertas calles estrechas. Al cumplir de manera satisfactoria con el encargo, el chofer decidió enseñarle a conducir como debe ser. Así fue como Nicanor concretó uno de sus más grandes sueños: estar sobre un tráiler que él mismo manejaba. Nicanor tenía 17 años cuando la empresa donde su amigo trabajaba lo aceptó, pero no le dieron un tráiler todavía, ya que era menor de edad. En el lugar lo usaron de chalán y auxiliar para momentos bastante complicados, y al cumplir los 18 años de vida, el chofer que le enseñó a conducir lo llevó personalmente a las oficinas donde se tramitaban las licencias para vehículos pesados, y en cuanto se le entregaron, días después, el chico obtuvo un puesto oficial en la empresa de transportes. Muchos lo recibieron con alegría. Por fin, después de mucho soñar y esforzarse, empezó a hacer algo que le gustaba mucho y por lo que además le pagaban. Para aquel entonces, las cosas en su familia habían mejorado, pues así como él, en cuanto pudieron, sus hermanos empezaron a trabajar y a valerse por sí mismos. Pero con el sueldo de Nicanor les fue mucho mejor, y además les empezó a enseñar a sus hermanos a manejar también. La idea en ese momento era que tarde o temprano pudieran integrarse a la plantilla del sitio en el que laboraba. Las cosas no siempre salen como deberían o como soñamos, y en uno de los viajes a los que lo asignaron, el joven sufrió un asalto terrible. Le quitaron el tráiler, le robaron la mercancía que ascendía a un par de millones en valor, lo agredieron y lo dejaron tirado al lado de la carretera. El tráiler, por fortuna, tenía rastreador y seguro. Con eso pudieron recuperarlo y saldar las cosas con el dueño original. Pero la penalización aplicada por la empresa hacia el joven fue más dura de lo que imaginó, y tuvo que enfrentarla mientras todavía estaba tendido en el hospital. Ahí fue donde Nicanor se dio cuenta de que sus patrones no eran sus amigos. Lo despidieron y le asignaron un finiquito del cual no vio ni un solo peso, pues lo tomaron a cuenta de lo robado. De nuevo sin empleo y acostumbrado a una vida mejor, Nicanor buscó oportunidades por todos lados. Por desgracia lo ficharon en casi todas las empresas.
terminó enfrente de una bodega pestilente, en donde su destino quedó firmado. Un grupo de malvivientes buscaban a un trailero para llevar sus cochinadas y distribuirlas, a pesar de que el joven se dio cuenta de lo que estaría transportando. Las cifras de dinero que le ofrecieron le gustaron. Al aceptar, le otorgaron un tráiler de cabina negra, al que más adelante le puso un letrero que decía "El Diablo Negro", todo en mayúsculas. Nicanor solía viajar de noche, a velocidades que ninguna empresa formal le habría permitido. El rugido de su motor hacía vibrar las casas cuando se movía por las vías secundarias, para que la policía no lo detectara. Luego, en cuanto se ganó la confianza de sus jefes, le otorgaron trabajos cada vez más importantes y peligrosos. También empezó a codearse con la gente de arriba, incluidos algunos capos que lo llamaban hijo, y le lanzaban un par de fajos de billetes de alta denominación para agradecerle su ardua labor. En cierto punto de aquella experiencia, Nicanor cayó ante las cochinadas que llevaba ocultas en la caja de carga, en medio de fruta, verdura o muebles viejos. Ahí fue cuando su mente se torció y durante una fiesta, un compañero le sugirió que usara el tráiler para ajusticiar a los enemigos del jefe. Fue un comentario estimulado por las bebidas, pero el muchacho lo tomó muy en serio. Pidió que llevaran a alguno de los tipos que yacían atrapados en un cuarto, debido a que su presencia molestaba a los patrones. El grupo caminó hacia unos terrenos baldíos, en donde pusieron de rodillas al sujeto. Nicanor se acercó al tráiler, se detuvo a varios metros y luego aceleró e impactó al infortunado. El tráiler pasó por encima del hombre, tal como si un elefante pisoteara una vara de madera seca. Al detenerse y regresar a ver los estragos de su idea, Nicanor y sus amigos gritaron de euforia. Arrastraron el cuerpo destrozado a un lado y pusieron a otra persona en su lugar. Uno a uno fueron quedando hechos pedazos gracias al paso del Diablo Negro, y eso se convirtió en una acción recurrente a la que asistieron incluso los jefes. Quien años atrás era un niño delgado lavando parabrisas, ahora era temido por la mayoría. Se decía que no tenía corazón y que los polvos que aspiraba de forma constante ya le habían derretido el cerebro. A lo mejor eso tenía algo de cierto, porque a pesar de seguir las instrucciones de sus jefes para efectuar sus rutas, Nicanor empezó a ser más atrevido y una noche, cuando llevaba la caja repleta de sustancias prohibidas, las torretas de las patrullas en la lejanía lo enviaron de golpe a la realidad. Durante la revisión del tráiler, la luz negra arrojó un montón de manchas que confirmaron sus delitos y luego consiguieron muestras que impidieron su salida por completo. Al ingresar al reclusorio, Nicanor fue recibido como un héroe. Apenas tenía 24 años, pero subió directo con los cabecillas del lugar. Por fortuna para la sociedad recibió cadena perpetua y solo a nosotros, los custodios, nos toca lidiar con él. La historia de Misael Olmos comenzó con el hambre. Yo creo y sostengo que muchas veces la necesidad es la generadora de los peores delitos. Sin embargo, si a ella se le suma la presencia de una persona cuyo corazón por alguna razón alberga la maldad, la conclusión es siempre la peor. Misael trabajaba en una empresa de textiles, en donde hubo un recorte de personal y él estuvo en la lista. Como el negocio estaba pasando por una crisis complicada, en lugar de dinero, lo liquidaron con varios rollos de tela sobre la que le dijeron: puedes venderla como mejor te parezca. A Misael no solo le costó sacarla, sino que la malbarató. Si a la empresa le estaba costando vender, ¿cómo pretendían que un hombre de a pie hiciera un buen negocio con el producto que ni ellos podían sacar? La ganancia le dio a Olmos apenas unos pesos para sostener su casa, a su mujer y a su pequeño hijo durante un par de semanas. En esos días, por supuesto, anduvo dando vueltas por la ciudad en busca de otro empleo, pero los que encontraba consistían en cosas que no sabía hacer, pedían estudios que no tenía, o abusaban de la gente pagándoles una miseria que no servía para casi nada. En uno de esos días plagados de desesperación y fracaso,
Misael vio un almacén abierto en el que estaban descargando una gran cantidad de cosas: leche, pan, latas de conserva y mucho más. De pronto, los cargadores entraron a la bodega y dejaron las cajas afuera, en la banqueta. Al ver eso, el hombre se movió por inercia, agarró todo lo que pudo y dio media vuelta para echarse a correr por donde venía. Lamentablemente, por la banqueta iba el dueño del lugar, quien al ver la escena dejó que Olmos se sirviera y luego lo agarró con las manos en la masa. Llevando el delito en sus brazos, no pudo alegar nada. Minutos después, Misael estaba en una patrulla y fue llevado al Ministerio Público, sitio en el que explicó que tomó las cosas porque su familia tenía hambre. El cruel comerciante no tuvo piedad. Peleó una multa y un monto de disculpa por la afectación, que alegó ser muy grande y traumática. Y como Olmos no tenía ni un quinto, terminó en los separos. Ahí conoció a 2 personas más, unos tipos con cara de malos, a los que les encontraron varias bolsitas de polvos, pero que no parecían nada preocupados. Al contrario, lucían como quien disfruta de unas vacaciones soñadas en la playa. De acuerdo con la declaración posterior del implicado, esos 2 hombres eran peces gordos, fingiendo ser personas comunes y corrientes, mal portados y arrepentidos. Ese par empezó a hablar con Misael, le propusieron trabajar para ellos y cerraron un trato inimaginable para el hombre y su familia. Los tipos estaban destinados a pasar 2 años por distribución ilegal, pero cuando los subieron a la camioneta que los trasladaría al reclusorio y llegaron a una zona solitaria, un grupo les cerró el camino. Hicieron a un lado a los policías, les quitaron las esposas y se los llevaron a un lugar donde ya no los molestaría a nadie. Con ellos se fue Olmos. A algunos les cuesta mucho acercarse a los grupos criminales, pero Olmos llegó directo al corazón del cártel. No le preguntaron si quería, solo le asignaron la tarea de manejar uno de los tráilers del grupo para llevar y traer su mercancía. Le aseguraron que no tenía de qué preocuparse, que los paquetes estarían ocultos en un falso fondo y la caja de carga siempre llevaría costales de semillas, madera o materias primas impregnadas con ciertas fragancias que les impedirían a los perros detectar que algo más llevaba. Como el hombre ya sabía manejar, se puso manos a la obra para dominar el vehículo que le asignaron. Así durante muchos meses, Misael llevó y trajo cantidades inmensas de porquería y dinero. Sus pagos le permitieron llenar su hogar de lujos y poco a poco la carencia se desvaneció al grado de olvidarla. Todo parecía ir bien. A su mujer le dijo que trabajaba como transportista y ella jamás imaginó a qué se estaba dedicando su marido. Si la suerte hubiera sido buena para los dos, jamás se habría enterado. Pero las malas acciones tienen consecuencias. Llegó el día en el que a Olmos le dijeron que debía de encargarse de una mercancía especial, para la cual era necesario que se llevara a 2 ayudantes y que el traslado se realizaría de noche. Al principio Misael dudó, pero luego consideró que eran gajes del oficio y siguió las instrucciones al pie de la letra. Debía de ir a una zona de la carretera federal y desviarse bajo las indicaciones de uno de los chalanes. Bajaron a la terracería y después siguieron por un buen tramo hasta llegar a lo que parecía una bodega en ruinas. Ahí metió el tráiler, se bajó y se hizo a un lado para que los chalanes trabajaran. El sitio estaba casi vacío. Solo al fondo se veían varios tambos metálicos cerrados. Desde lejos, Misael vio que abrieron la caja y entraron. Después empezaron a bajar los cuerpos de varias personas. Todas estaban golpeadas, con los rostros enrojecidos y amoratados, pero también portaban un agujero oscuro en la cabeza. Los fueron arrojando al suelo, como si se tratara de costales viejos, y al final los echaron a cada uno en un tambo. Inmediatamente un vapor nauseabundo se elevó, llenó la estancia y los obligó a salir tan rápido como llegaron. Olmos maniobró el tráiler con la mayor destreza que pudo, pero iba temblando. A lo mejor en esos momentos pensó en la posibilidad de salirse del grupo, pero ya era muy tarde. Quien entra no sale, de modo que el hombre tuvo que aguantarse y continuar con los encargos, tanto de producto como de visitas a la vieja bodega. En ese tiempo, a Olmos la cabeza le dio para una sola cosa. Mandó a su mujer y a su hijo lo más lejos que pudo. ¿Quién sabe qué les habrá dicho? Quizá la verdad.
efectuaron un divorcio exprés y se despidieron para nunca volver a verse, y afirmó que nunca lo hicieron otra vez porque a Misael lo agarraron. Fue en un retén en la carretera mucho antes de llegar a la desviación de terracería. Ese día llevaba la caja de carga llena de cuerpos. Él y los chalanes trataron de correr, pero al final los alcanzaron y los procesaron. El muy iluso guardó silencio ante todas las acusaciones. No soltó nombres ni señaló lugares, pero uno de los chavos con el que iba, cuando le ofrecieron un arreglo para disminuir su condena, soltó toda la sopa. Por desgracia, cuando los agentes llegaron al sitio donde se ocultaban los patrones, alguien dentro del Ministerio Público ya les había pasado la información y solo encontraron un edificio sucio y vacío. En cuanto llegaron al reclusorio, al soplón se lo echaron en las regaderas. A Misael, como último reconocimiento de sus jefes, le consiguieron una celda individual en la que hasta hoy permanece con el semblante sombrío, pero sin reflejar una pizca de arrepentimiento. Por último, les voy a contar sobre un hombre gracias al cual se pudieron detener a numerosos criminales y gente implicada en sucesos que la policía llevaba años sin poder resolver. Se trata de Gumersindo Araiza, un hombre de 43 años al que agarraron antes de entrar al Estado de México, procedente de Michoacán. Era un hombre bastante gordito, con una cintura bastante amplia, propiciada por los años que llevaba moviéndose en el tráiler por todo el país. Al detenerlo, como si ya supiera de qué iba la cosa, bajó, mostró sus papeles, abrió la cabina y esperó a que lo dejaran seguir su camino. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando los del retén le pidieron que abriera la caja de carga para revisar el contenido, se puso nervioso e intentó disuadirlos con muchas frases, entre las que destacaron: "No es necesario. ¿Con cuánto nos arreglamos? Es que se me está haciendo tarde". Aquel intento de compra le había funcionado con muchísimos agentes. Sin embargo, ese día le tocó un grupo de soñadores que querían hacer del mundo un lugar mejor. En lugar de recibir una sonrisa de complicidad, observó varios ceños fruncidos y en menos de un minuto se hallaba inclinado sobre el cofre de una patrulla, con las manos esposadas y la cara asombrada. Inicialmente, Gumersindo fue llevado al Ministerio Público con los cargos de intento de extorsión y desacato a las reglas, pero cuando revisaron la mercancía que llevaba, se anexaron varios delitos más, entre los que destacaron la comercialización de sustancias, la venta de especies exóticas y el traslado de armas que ponían en riesgo la integridad humana. Ya estaban por cerrar los cargos cuando, para añadirle más horror a las circunstancias, los peritos encontraron unos frascos con líquido negro, etiquetados como aceitunas, los cuales, al volcarlos, revelaron a varios bebés apenas formados. Con eso, don Gumersindo quedó detenido sin derecho a fianza. No obstante, todos los interrogatorios fueron en vano, pues el hombre no soltó información sobre nada. Para el momento en el que estaba, creía que no hablar lo salvaría y conservaba una confianza en sí mismo que rayaba en lo patológico. Esa inseguridad enfermiza fue la que lo llevó a estar donde estaba, y también fue la responsable de su condena, pues creyó que si no abría la boca, él y sus clientes saldrían bien librados. Lo bueno de gente así es que confían tanto en sus acciones que no tienen cuidado para ocultar sus crímenes. El hombre poseía una libreta en donde desglosaba con puntos y señales el nombre y dirección del cliente, así como el tipo de producto que debía entregarle. En las páginas de aquel compendio tenía documentados cientos de pedidos en los que se leían diferentes claves, las cuales, para mayor desgracia del delincuente, estaban enlistadas al final del cuaderno. Aceituna significaba bebé non nato en formol. Las cerezas en almíbar eran en realidad globos oculares humanos. Las conservas extranjeras se referían a dedos, dientes o lenguas. Y menudencias estaba tipificado para señalar el pedido de un genio masculino.
También había palabras variadas que se asignaban a cosas más banales, como tierra de panteón o hierbas especiales. A los animales, vivos o preparados, los presentaba sin alteración en el nombre. Por añadido, el hombre tenía bien marcado el día en el que llevó las cosas. Por ejemplo, el 25 de junio del año pasado, le llevó a Beatriz Manjarres 5 botellas de aceitunas y una fina gallina negra al número 27 de la calle 20 de noviembre, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. El 15 de septiembre entregó 4 jabalís y 2 conservas extranjeras, de las cuales aclaraba que eran lenguas humanas, para José Guadalupe de León, en Ecatepec. El 23 de agosto le llevó a doña Esmeralda Parra un cargamento generoso en el que iban varias aves vivas, otras tratadas, plantas, especias, un frasco de macabras aceitunas y una entrega de 20 dedos humanos en un domicilio ubicado en las afueras de Puebla. Para el año en curso, Gumersindo ya llevaba más de 40 pedidos entregados, todos ellos igual de espantosos. Por eso fue que la policía se puso manos a la obra y comenzó a visitar a cada persona señalada en la libreta. Al principio pensaron que podría ser una treta, pero cuando empezaron a encontrar a los malignos clientes, todo cambió. Uno a uno, los que solicitaron un servicio por parte del trailero cayeron en las fiscalías de su zona y más adelante fueron trasladados a un centro donde se efectuaría el juicio correspondiente. Ahí se pudo ver a doña Beatriz, a don José y a doña Esmeralda, todos ellos vinculados con prácticas de santería, brujería y charlatanería variada que ofrecían como supuestos curanderos. A algunos de los implicados se les encontraron denuncias por estafa y fraude. A otros, cuyas actividades fueron menores o que solo adquirieron animales para tenerlos en su hogar por gusto, se les aplicaron multas que ascendían a muy buenas sumas. Mientras se llevaban a cabo esas diligencias, otro equipo especializado se encargó de investigar a Gumersindo, pues estaba claro quiénes eran sus clientes y a qué se dedicaban. Pero ¿de dónde sacaba él los productos que llevaba? El hombre resultó ser una fichita de las peores. En el sitio donde aseguró que vivía, los peritos encontraron las escrituras de al menos 3 propiedades. En las primeras 2 no hallaron nada extraño, pero en la tercera se enfrentaron con una situación horrorosa y digna de una película de horror. Era una amplia bodega dentro de la cual se ocultaban numerosos empleados del sujeto, los cuales mantenían encerrados a muchas personas, particularmente mujeres embarazadas. Todas ellas, al oír el enfrentamiento entre policías y delincuentes, lloraron y suplicaron que las ayudaran, cosa que ocurrió en los minutos siguientes. Gumersindo tenía una red de secuestradores que le ayudaban a plagiar a mujeres con aspecto saludable y también a chicas embarazadas en situaciones bastante vulnerables. A las segundas les extraía al bebé cuando era pertinente y a las primeras dejaba que sus hombres las ultrajaran a fin de que quedaran preñadas. A las que no soportaban, las usaba como productos complementarios. Les mutilaba las manos, los pies, les arrancaba la lengua, los dientes y los ojos, elementos que más tarde comercializaría sin remordimiento. El macabro descubrimiento, aunque fue aterrador y brutal, no salió de la boca de los investigadores, pues resultaría tan perturbador que la sociedad podría entrar en crisis al enterarse. Por eso entiendo que jamás hayan oído este relato. Sin embargo, les puedo asegurar que como este, hay muchos otros en la cárcel, y algunos de ellos son incluso peores de los que yo este día les acabo de contar.